Hola, bienvenidos una vez más a su programa Las Pistas del Derecho. El día de hoy hablaremos de un interesante tema que nos convoca en el campo formativo del derecho civil, dando así cápsulas informativas a motivo de desarrollar el estudio de los contratos, con el objetivo de difundir conocimientos jurídicos adquiridos durante el desarrollo y formación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la licenciatura en Derecho, periodo otoño 2021, con la finalidad de mantener su aprendizaje a través de los medios de comunicación a distancia, con la intención de compartirlos al público en general y a los de interés propio. A continuación examinaremos brevemente el concepto de contratos civiles, el cual está regulado en el artículo 1273 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala vigente, el cual es entendido como los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos, es decir, toman el nombre de contratos. ¿Escuchan eso, amigos? Ahora vamos con el doctor Smuffin. ¿Sabías que? ¿Sabías que en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala vigente, en su título segundo, en los contratos en general, capítulo primero, disposiciones preliminares, están regulados en el artículo 1273, que fueron base informativa para hablar el concepto de contratos? Y recuerda, usar su sana distancia. Dicho lo anterior y hecho esa salvedad, vamos a hablar sobre los principios reguladores de los contratos. Bien, amigos, habría que decir que estos principios son 5 en su totalidad, los cuales vamos a ir desarrollando. No olviden tomar nota. El primero es la autonomía de la voluntad y se refiere a la voluntad de los contratantes, manifestando sus propios derechos y obligaciones. Pero cabe resaltar que su único límite es la ley. Por consiguiente, tenemos la interpretación de las normas contractuales, que son aquellos contratos que al ser normas individualizadas y que se sostienen o que son parte del ordenamiento jurídico, esto incluye a la voluntad declarada y a la voluntad real. En tercer lugar, está la integración de las normas contractuales, ya que es un proceso por el cual llegar a cubrirse las lagunas de una norma. Pero sostiene dicho proceso que dependen del tipo de contrato que se trate, es decir, contratos típicos o atípicos. ¿Escuchan eso, amigos? Vamos a escuchar un ¿sabías qué? Con el doctor Smoffy. ¿Sabías que al hablar de los contratos típicos y atípicos están expresados en el artículo 1343 del Código Civil de Tlaxcala? Lo cual te invito a leer para que conozcas un poco de sus reglas previstas por la ley aplicable. No lo olvides. Visita el Código Civil de Tlaxcala. Bien, amigos, ahora, de manera importante, después de la intervención anterior sobre los principios reguladores del contrato, vamos a desarrollar el principio de exactitud, que es aquel contrato legalmente celebrado, debe ser cabal y puntualmente cumplido, lo cual se integra por 4 derivaciones que son tiempo, lugar, modo y sustancia. Resulta interesante que en el tiempo es aquel plazo o término del cumplimiento del contrato. Escuchemos con atención un dato interesante por el doctor Smoffin. ¿Sabías que el día interpela al hombre porque son aquellas obligaciones concertadas por las partes y deberán ser cumplidas en la fecha pactada o al vencimiento del plazo señalado, fundamentado en los artículos 1630 y 1631 del Código Civil de Tlaxcala? Hey, y recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias a la intervención del doctor Smoffin, ahora hablaremos del lugar, y nos hace referencia que son las obligaciones que deben ser cumplidas en el lugar acordado por las partes contractuales, en virtud del convenio expreso en la ley. Bien, prosigamos con estas derivaciones en cuanto toca hablar del modo, lo cual es relacionado con el pago que se deberá hacerse del modo que se hubiera pactado. Cabe resaltar que nunca podrá hacerse en pago parcialmente, sino en una sola exhibición. De esta forma es expreso o disposición de la ley. La sustancia es el acreedor de un bien cierto, que no puede ser obligado a recibir otro aun cuando sea de mayor valor. Y por último, tenemos el principio de cooperación, buena fe y equidad. Es preciso mencionar que se relaciona con la exactitud del cumplimiento. Por lo tanto, los contratos deben obligar en razón de la equidad y buena fe.
No obstante, debe existir la mayor igualdad posible. Si surgiera un conflicto entre las partes contractuales, y es que cuando se habla del principio de cooperación, también se debe hablar del principio rebus sic stantibus, que significa estando así las cosas. Este principio desglosa a la teoría de la imprevisión. Son las condiciones en las que se celebra el contrato, es decir, si éstas cambian, quedará entendido que el contrato debe de cambiar. De manera importante, su utilidad resurge ante los problemas actuales. Un ejemplo de ello sería la pandemia, entre otros. Habría que decir que una vez que pase el evento o situación, el contrato vuelve a su normalidad. Además, aplica en contratos onerosos, conmutativos y en obligaciones a futuro. Cabe resaltar que la teoría de la imprevisión no tiene finalidad terminar el contrato, sino que equilibra las prestaciones. A continuación hablaremos sobre las formas de terminación de los contratos, los cuales hacen referencia a dos formas. La primera forma son normales o naturales, y estas se dividen en cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, resolución bilateral, en mutuo consentimiento, resolución unilateral en voluntad de una de las partes, incapacidad superviniente, muerte, si así se establece por la ley, declaración de insolvencia y frustración. Y la segunda forma hace referencia en la declaración judicial y estas se clasifican en inexistencia, nulidad absoluta, rescisión, ejecución forzosa, consignación en pago y revocación. Como conclusión a nuestras cápsulas informativas en la introducción del estudio de los contratos, analizaremos la estructura de cada uno de los contratos, de la cual está dividido en apartados, de las que iremos desarrollando. No olvides tomar nota, amigo. Como primer punto tenemos el proemio o encabezado. Se expresa de la nominación del contrato a celebrar, lugar y fecha de celebración de las partes que participan. Como segundo punto encontramos las declaraciones o antecedentes, que constituyen a la exposición de los motivos de las partes contratantes, es decir, la explicación de las razones por las cuales se celebra el contrato el que se trate. En el tercer punto son las cláusulas. Es la parte fundamental y la más importante de los contratos, toda vez que es evidente que a través de la conservación contractual las partes asumen el papel de los legisladores a llevar a cabo el papel de creador de las normas individualizadas, la conducta de las cuales se son sometidas voluntariamente. Estas normas individualizadas que las partes crean contractualmente se pueden advertir que estas pueden ser en tres clases o categorías. La primera es las esenciales, la segunda naturales y la tercera accidentales, suscripción. Se refiere a la frase final o de cierre. Las firmas deberán ser al margen y al calce por las partes y testigos, en el supuesto de que la última hoja quede sin texto, y solo con firma se debe insertar una nota con los datos del contrato celebrado, tipo de contrato, partes contratantes, fecha y lugar de celebración y número total de hojas. Ahora bien, amigos, para cerrar el programa del día de hoy, las pistas del derecho, en tema de las cápsulas informativas, introducción al estudio de los contratos civiles, damos por concluido que son de máxima importancia para la sociedad actual. Por ello, te invitamos a seguir informándote y si eres estudiante, a seguir reforzando tus conocimientos con el objetivo de la construcción de un mejor aprendizaje perteneciente al campo informativo del derecho civil, así como la sociedad. Damos las gracias por su participación a Pozos Ortiz María Guadalupe, Muñoz Pérez Jessica, Vargas Romero Alejandra Michelle, Romero Pluma Paz. Sin su participación no hubiera sido posible. Gracias.